Colombia ha estado inmersa en un conflicto de más de 50 años. Un conflicto caracterizado por la violencia, la impunidad, las victimizaciones, las violaciones masivas de derechos humanos. En una palabra, un conflicto caracterizado por el desplazamiento. ¿Pero dónde se vive esto? ¿En la ciudad? No, en la periferia, en el campo. Pero ¿quiénes son los victimarios? El gobierno, las guerrillas y los paramilitares. Son los responsables de esta violencia premeditada y planeada. Responsables del desangramiento del país. Responsables de 220 millones de muertes. Responsables de 5.7 millones de desplazados, lo que deja al país como el segundo país con mayor número de desplazados a nivel mundial, de acuerdo con la ACNUR. Son los responsables de que los campesinos tengan que dejar atrás su tierra, perdiendo no solo su sustento de vida, sino su identidad, su vida, su historia. Este fenómeno, que lleva los 50 años del conflicto interno, tuvo su punto más álgido en el periodo 2000-2002. En este último lapso se desplazaron al año aproximadamente 350.000 personas según cifras oficiales. A partir de 2002 hubo un descenso significativo, pero el desplazamiento forzado afectó, dependiendo de las fuentes, entre 200.000 y 300.000 personas al año. Esta tendencia decreciente se ha mantenido, pero en la actualidad todavía se desplazan cientos de miles de personas dentro del territorio nacional. Ana Elisa Peñalosa. Mi nombre es Gilberto Alfonso Rodríguez. Salí desplazada, ¿sí está escuchando? Sí. De la vereda de un municipio de Condoto, de la vereda de Tajuato. Salí desplazada, llegaron una fuerza armada, o sea... ¿Y ellos se identificaron como algo? Como la FARC, sí, Okay. señor, como la FARC se identificaron. Y estábamos como a las 12 del día, el 10 de junio del 2007, y se iban a llevar a mi hijo, tenía 11 años en ese entonces, a Wilma. ¿Y se lo iban a llevar reclutado? Reclutado, sí señora. Y entonces no me tocó que más sino salir desplazada. Sí, ¿Y esto fue con Mayra ya vivía? Con Mayra ya vivía. ¿Mayra cuántos años tenía? Mayra tenía 4 años en ese entonces. Y los tocó salir desplazada. Teníamos finca, sí señora. Mi mamá también le tocó salir de allá, de la vereda, sí señor. ¿Y de una vez se vinieron para acá, para Bogotá, o cómo fue ese? Llegamos a Condoto, al municipio de Condoto, y al municipio de Condoto los dijeron que los viniéramos para acá, para Bogotá, los 3. ¿Y quién les dijo eso? Lo dijo el gobernador, sí señor. ¿Y qué pasó con los predios que ustedes tenían allá, con la finca, la casa? La guerrilla tiene eso. ¿Está en manos de la guerrilla? Está en manos de la guerrilla. ¿Y allá qué hay? O sea, ¿por qué la guerrilla necesitaba ese territorio? ¿Allá hay minería o algo así? Minería por la minería ilegal, sí señor. Y cuando usted llegó acá a Bogotá, ¿qué tuvo que hacer? Cuando yo llegué acá a Bogotá me tocó empezar de nuevo, empezar a trabajar, gracias a Dios que me conseguí pues con doña Ani. Yo vengo de un pueblito del Meta, donde tenía una casa con un gran jardín, con un corral de gallinas. Yo vivía muy feliz allá en mi pueblo. El 14 de febrero la guerrilla mató a mi mamá. Desde entonces no me quedó nada más que venirme a buscar un refugio a la ciudad. Al llegar a la ciudad tenía la esperanza de encontrar una nueva vida con el Estado, de buscar un nuevo refugio. Pensé que era como lo hablaban en la televisión, pero no fue nada cierto. Para conseguir un trabajo me pedían años de experiencia, de estudio. Yo nada más tenía un quinto de primaria encima. Ese era el estudio que tenía para vivir mi tierra, nada más.
sentencia T025 del 2004, la Corte Constitucional se ha pronunciado con respecto al problema social del desplazamiento forzoso. A través de la revisión de numerosos expedientes fallados por jueces de circuito, la Corte ha expuesto sus razones por la cual declarar un estado de cosas inconstitucional acerca del fenómeno del desplazamiento. En efecto, la violación reiterada de derechos fundamentales hacia una cantidad considerable de la población y aún la insuficiencia de las políticas estatales para contrarrestar esta masiva violación han hecho que por medio de dicha sentencia se declare el octavo caso de estados de cosas inconstitucional, teniendo en cuenta la mayoría de tutelas negadas por los jueces de instancia por razones de legitimación y improcedencia, fallas en carga probatoria, ausencia de vulneración de los derechos y temeridad. La Corte se dispone a revisar mediante dicha sentencia 9 argumentos que dan cuenta del problema a resolver. La Corte identificó 2 problemas fundamentales. El primero es la precariedad de la capacidad institucional para implementar la política, y el segundo es la asignación y administración de recursos. La incapacidad institucional para soportar el problema del desplazamiento se refleja en la falta de preparación de los funcionarios, la poca cobertura, la carencia de conocimiento contextual acerca de los casos de los desposeídos y el problema del subregistro, en especial cuando se trata de desplazamientos menores o individuales, en los que no se acude a la red para solicitar inscripción. Estos problemas tienen como consecuencia la dificultad al momento de evolución de tierras y retorno a la propiedad. Acerca de la asignación insuficiente de recursos, la Corte ha hablado sobre la Ley 387 de 1997, que tiene como objetivo la protección integral de los desplazados y que ordenó garantizar los recursos necesarios para cumplir con dicha atención. Por otro lado, la Corte ha señalado que el decreto 2569 del 2000 condicionó las garantías de la ley con respecto a la disponibilidad presupuestal. La solución que formula la Corte, tras la identificación de los anteriores problemas, es declarar el estado de cosas inconstitucional con respecto al problema del desplazamiento. Según la Corte, el desplazamiento forzoso es un problema estructural que compete a todo el Estado colombiano. Su responsabilidad no se puede atribuir únicamente a una entidad pública y, por el contrario, todo el Estado colombiano es responsable de la solución. El estado de cosas contraria a la Constitución fue declarado finalmente por la violación repetida de derechos fundamentales en una cantidad considerable de la población. La sentencia da muestras del desarrollo de distintas herramientas hermenéuticas. Se evidencia en distintos apartes la implementación de la herramienta textualista en aras de resolver los problemas planteados por la Corte. En el siguiente aparte se ve el primer uso de dicho mecanismo interpretativo al declarar que dichas asociaciones tenían el derecho de interponer la acción de tutela mediante la figura de la agencia oficiosa. Si bien la Corte aclara que deben darse 3 condiciones para presentar la agencia oficiosa, con el fin de que no se abuse de la misma, la Corte señala que las asociaciones están legitimadas por medio de la literalidad del artículo 10 del decreto 2591 de 1991. Otro uso de dicha herramienta lo encontramos cuando la Corte habla sobre la Ley 387 de 1997. Acerca de esta, la Corte advierte que las disposiciones de dicha ley contienen una prioridad con respecto al amparo de la población vulnerable. Asimismo, se reconoce la tarea que emana de la disposición, a saber, atender de manera integral a la población desplazada. Por lo tanto, termina concluyendo la Corte, aunque posteriormente, que las limitaciones y condiciones de disponibilidad presupuestal de la Ley 2569 del 2000 no pueden pasar por encima de las disposiciones de una ley. Por otro lado, se hace presente el uso de la herramienta consecuencia. En su mayor parte, la sentencia se desarrolla bajo esta herramienta o al menos los argumentos más relevantes de la Corte. Desde esta perspectiva, la Corte hace énfasis en la competencia del juez en un Estado social de derecho. Aquí, el juez está apelando al principio de colaboración armónica con las distintas ramas del poder para la solución de dicho problema. El uso de fuentes como el COMPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social, nos muestra cómo la Corte tiene en cuenta otro tipo de herramientas además de la ley
para hablar sobre los problemas principales institucionales del Estado y para tratar el problema del desplazamiento. Adicionalmente, la herramienta estructura se evidencia cuando la Corte toma el documento de los principios rectores del desplazamiento forzado del Comité de ACNUR de las Naciones Unidas, para integrar el derecho constitucional colombiano con los principios rectores de la comunidad internacional. Finalmente, la última herramienta identificada dentro del contenido de la sentencia es la de finalidad. En la argumentación, la Corte afirma que el Decreto 2569 de 2000 no puede condicionar a la disponibilidad presupuestal la intención que brinda la Ley 387 de 1997 a la población desplazada. Tras la sentencia T025 del 2004, se han hecho diferentes seguimientos al cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte a las entidades demandadas. Al realizar un análisis de los autos mediante los cuales se han verificado los efectos de la sentencia, que evidencian avances en materia de desbloqueo institucional de la política pública de atención a la población desplazada por la violencia, mayor compromiso presupuestal por parte de las entidades responsables y la visibilización de las problemáticas que atraviesa esa población, lo cual ha permitido, a su vez, su introducción a la agenda pública y una modificación de su comprensión en términos de vulneración de derechos. Es importante a continuación reseñar la forma en que se han llevado a cabo los anteriores efectos. En primera medida, podemos observar que la sentencia introdujo una dinámica que sacudió el bloqueo en el que se encontraban las autoridades responsables. El Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada volvió a sesionar. Las autoridades empezaron a recoger más y mejor información de la población desplazada para responder a los informes solicitados por la Corte. Se crearon distintos grupos para mejorar la coordinación y la distribución de responsabilidades entre las distintas entidades, y se empezaron a crear programas que buscaban responder a vacíos específicos de la política, como aquellos relacionados con la prevención y protección de la población desplazada, entre otros logros. Con respecto al compromiso presupuestal, se han determinado desde la expedición de la mencionada sentencia y en el transcurso del proceso de seguimiento un aumento de manera progresiva y acelerada de los recursos a favor de la población desplazada. Así, entre 1999 y 2002, los recursos destinados a la población desplazada fueron de 498.885 millones. Entre el 2003 y el 2006, el monto ascendió a 2 billones. Entre el 2007 y el 2010 se estima que el monto destinado será de 4,6 billones de pesos y del 2011 hasta el 2021, plazo previsto para la implementación de la Ley 1448, se estimaron 54 billones de pesos a precios del 2011. Finalmente, con la expedición de la sentencia T025, el Gobierno Nacional creó, entre otros instrumentos administrativos, el Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, mediante el Decreto 150 del 2005, el cual incluye los objetivos de la política, las estrategias y actividades que el Estado colombiano desarrollaría para prevenir el desplazamiento forzado por la violencia y para atender integralmente a la población desplazada. En términos generales, la sentencia T025 le subió el perfil al tema del desplazamiento forzado. El tema estaba olvidado, rezagado, y la intervención de la Corte lo puso como un tema importante en la agenda del gobierno.